Bien, bueno, como bien decía, soy de Chile, así que aquí es una hora menos que allá. Son las 3 de la tarde. Un poco sobre mí. Soy de profesión preparador físico y tengo un diplomado en Ciencias de la Actividad Física y la Salud en la población infanto-juvenil. Me metí en esto básicamente porque estoy en una entidad donde difundimos información y básicamente esa entidad se llama High Fitness y bueno, ahí he estado ya hace bastante tiempo divulgando información y obviamente recopilando datos con todo lo que tiene que ver sobre el entrenamiento y salud infantil-juvenil. No tanto la parte, digamos, escolar, porque no es tanto mi área, más bien la parte de entrenamiento y ejercicio físico. Así que lo que vamos a ver se va a limitar, digamos, al entrenamiento, actividad física y ejercicio físico y salud. No lo vamos a abarcar desde un punto de vista escolar. Genial. Bueno, para aclarar... Me parece muy interesante que lo podamos ver así porque al parecer quizás los profes de educación física, que a lo mejor la mayoría de los que está viendo este streaming se dedica mucho a la parte escolar, pero de repente a lo mejor podría sumar mucho de ver la otra arista de la parte de entrenamiento y ejercicio. Para complementar, sí, genial. Le quiero decir una cosita a todas las personas que están mirando. En este espacio simplemente Eugenio nos va a presentar y va a abordar todos los temas que preparó. Si es posible y está a predisposición Eugenio, nos va a brindar otra charla para que sea más un ida y vuelta y que la gente pueda participar a través de preguntas. ¿Podrá ser posible eso más adelante? Totalmente. Genial. A todas las personas que están mirando, comenzamos. Listo, así entonces no se nos va el tiempo. Vamos a compartir la pantalla. Buenísimo. Sí, comenzamos. Sí, dale. Buenísimo, dale. Bien, estas cosas pasan entonces cuando estamos en vivo. Bueno, básicamente entonces lo que vamos a tratar en este webinar, en este seminario online, se titula Lo que no sabías sobre el entrenamiento en niños. Como ya dijimos, mi nombre es Eugenio Fierro y soy el ponente el día de hoy para tratar estos temas. ¿Qué temas? Bueno, aquí están los temas a tratar. En primera instancia, una pequeña presentación mía para que me conozcan un poco. Luego damos pie en materia directa a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza en edades tempranas, mitos, verdades, beneficios, etc. Una vez ya, digamos, entendido esto, pasamos a los principios del entrenamiento bajo el acrónimo de PROCES, que es un acrónimo propuesto por una de las grandes eminencias de la investigación del entrenamiento infanto-juvenil, Avery Feigenbaum. Luego de ello, una vez tratados estos principios, damos pie a lo que se denomina la tríada de inactividad física pediátrica. Esto se publicó en el año 2018, es bastante actual, por el mismo investigador, donde claramente podemos deducir que son tres pilares los cuales conforman esta tríada de inactividad física pediátrica. Y por último, para cerrar este webinar, este seminario online, vamos a tratar la especialización deportiva versus la diversificación deportiva a temprana edad. Así que antes que comencemos, te pido que saques un cuaderno, un lápiz, que tomes apuntes, porque son temáticas bastante interesantes. Bueno, respecto a mi persona, mi nombre es Eugenio Fierro, como bien dijimos, de nacionalidad chilena. En mi aspecto académico, en mi formación académica, soy de profesión preparador físico y tengo un diplomado en Ciencias de la Actividad Física y la Salud Infanto-Juvenil. Además de eso, me dedico mucho al estudio autodidacta bajo el método científico, esto quiere decir, ¿cierto?, la búsqueda y recopilación de estudios para su posterior divulgación. Así que básicamente eso es mi parte académica, y en lo que tiene que ver los aspectos profesionales a nivel laboral, estoy inserto en la entidad que anteriormente les comentaba, que es High Fitness, donde ahí estamos difundiendo mucha información. Les dejo mi red social de Instagram, que es donde estoy difundiendo mucha información y donde estoy, digamos, más activo en las redes, que es eugeniofierro.g, y también les dejo a disposición mi número a través de WhatsApp, donde aquellos que luego de esta presentación quedaron dudas o quieren saber un poco más, sin pena me pueden escribir o al Instagram o al WhatsApp. Muy bien.
Ya, a ver, una vez hecho la intro para que me conocieran un poco, nos vamos de lleno a lo que nos convoca. En primera instancia vamos a ver sobre el entrenamiento de fuerza en edades tempranas. Cuando hablamos sobre esta temática, generalmente siempre surgen varias dudas, ya sea por profesionales, ya sea por la parte, digamos, de la medicina pediátrica o incluso los padres. Entonces vemos que hay muchas dudas que al día de hoy no parece que no están del todo resueltas. ¿Cuáles son algunas de estas dudas? Son si los niños pueden o no realizar fuerza. Entonces nos vamos a detener en esta pregunta. Al parecer, cuando nos referimos si pueden o no pueden, bien, hay un error en lo semántico, o sea, digamos, en cómo se plantea esta pregunta, porque sabemos que los niños pueden hacer fuerza, bien, pueden, desde las primeras etapas de la vida. Sin embargo, pareciera ser que la pregunta está más relacionada a si deben o no deben hacer fuerza, por todos los mitos, ¿cierto? Todos los comentarios que se realizan con el entrenamiento de fuerza en esta población infanto-juvenil. Luego, una de las preguntas que se repite bastante, ¿cuáles son los efectos del entrenamiento de fuerza en edades tempranas? Si va a estancar el crecimiento, si va a hacer que los niños tengan un aspecto muscular muy voluminoso, etc. En una tercera pregunta, tenemos que preguntarnos qué es la fuerza y cómo se manifiesta esta, porque cuando nos referimos a fuerza, pareciera ser que únicamente nos imaginamos a un tipo con 100 kilos en la espalda haciendo un back squat o una sentadilla trasera. Entonces, al parecer, limitamos lo que tiene que ver con la capacidad física fuerza con levantar muchos kilos. Y en la última pregunta es, ¿a qué edad deberían iniciar los niños en un programa de entrenamiento de fuerza? Básicamente estas 4 preguntas son las que van a englobar esta temática del entrenamiento de fuerza en niños. Una cosa que hay que aclarar es que primero siempre tienen que estar los datos, porque dato mata relato. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre vamos a escuchar que el entrenamiento de fuerza perjudica, ¿cierto?, la salud de los niños por esto, porque yo escuché a Juanito Pérez que dijo esto. ¿Sí? Sin embargo, antes de creer en los relatos, tenemos que confiar en los datos. ¿A qué me refiero con los datos? En la evidencia empírica, en la evidencia científica, que al día de hoy es el método más confiable para hacer las cosas. Entonces, mitos y verdades. Aquí al lado derecho van a ver un paper, un documento bastante interesante, el cual se titula Posicionamiento sobre el entrenamiento de fuerza en jóvenes. Es un consenso internacional del año 2014. ¿Bien? Este es un documento en español, o sea, sabemos que la gran mayoría de evidencia de alta calidad está en inglés y al parecer la barrera del idioma muchas veces no nos permite estudiar de la mejor manera. Sin embargo, aquí les traigo un documento muy interesante en habla hispana, así que qué mejor que eso. Entonces, cuando hablamos de mitos y verdades, yo quisiera hacer la siguiente pregunta. Si estamos o no donde calienta el sol. ¿A qué me refiero con esta pregunta un tanto popular? ¿Bien? Es de que anteriormente, y me incluyo, cuando yo no estudiaba sobre este tema, y a lo mejor muchos de ustedes también le pasó, que apoyaban que el entrenamiento de fuerza en niños era lesivo porque estancaba el crecimiento, y a raíz de qué decíamos esto, porque lo escuchábamos mucho, es decir, era un relato muy divulgado. Sin embargo, al día de hoy sabemos que hay mucha evidencia, ya sea a nivel de divulgación por documentos científicos, porque lo vemos en distintas infografías, en las redes sociales, y que además adjuntan una referencia, que el entrenamiento de fuerza en niños tiene muchos beneficios a nivel fisiológico como a nivel psicosocial. Entonces, pareciera ser que no nos damos el tiempo muchas veces de realmente investigar como tal, sino que nos basta con una infografía y listo. Entonces tenemos que entender que con una infografía en Instagram no vamos a aprender del todo. Por lo tanto, no estemos donde calienta el sol. ¿A qué me refiero con esto? No estemos donde lo que más se repita, sino que dediquémonos a investigar las cuestiones que muchas veces hacen mucho ruido.
¿Cuáles son los mitos que se atribuye al entrenamiento de fuerza en edades tempranas? Básicamente es que estanca el crecimiento, que va a provocar una lesión, que los niños no ganan fuerza porque carecen del factor hormonal, que es la testosterona, pero al parecer esas personas se olvidaron del factor neuromuscular para las ganancias de fuerza sin haber un cambio estructural. ¿A qué me refiero con esto de no haber cambios estructurales? Que en niños o en los prepubres, cuando no han alcanzado la llegada de la testosterona, el factor hormonal, es muy probable que no aumenten su masa muscular. Sin embargo, sí pueden ganar fuerzas sin haber esos cambios estructurales, entiéndase de haber hipertrofia. Además, uno de los mitos divulgados es que solo a partir de la adolescencia, ¿bien?, se puede realizar entrenamiento de fuerza en edades tempranas. Sabemos que muchos gimnasios de cadenas, etcétera, no permiten el entrenamiento en sala de musculación a niños por una cuestión de precaución. Pero al final estamos aumentando quizás el sedentarismo, la obesidad, etcétera, y en definitiva haciendo que el niño llegue al entrenamiento 10 años tarde. Y por último, que el entrenamiento de fuerza no es seguro. Con respecto a este último mito, me gustaría hacer una pregunta y que nos planteáramos, ¿cierto?, nos pusiéramos a pensar, ¿qué es más lesivo cuando vemos a un niño jugando fútbol americano, ¿cierto?, y vemos que se encuentra con el compañero en un tackle, pero brutal, versus una sentadilla bien ejecutada, con una supervisión adecuada? Claramente la pregunta se responde por sí sola, es de que en los deportes de contacto, los deportes colectivos donde hay mucho roce, no podemos evitar esas situaciones que son fortuitas, como por ejemplo un tackle en dicho deporte. Sin embargo, en el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de sobrecarga, etcétera, sí podemos regular ciertas cuestiones, como por ejemplo la carga, la intensidad, el volumen de entrenamiento, la frecuencia, la técnica, etc. Podemos manejar esas variables para que siempre sea seguro, no así en los deportes colectivos. Por lo tanto, sabemos que esto de que no es seguro se suma a un mito. Por otra parte, tenemos las verdades. En primera instancia, hay mucha evidencia al respecto de que los entrenamientos de fuerza aumentan la densidad mineral ósea. Esa es la abreviación, DMO. Hay un estudio bastante interesante donde se hace la comparación en deportes de nulo impacto, bien, entiéndase nulo impacto como lo que tiene que ver con la natación, el ciclismo, versus en actividades que sí tienen impacto, entrenamiento de sobrecarga, pliometría, etc. ¿Qué se ve en este estudio? ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Básicamente el objetivo es ver las afecciones que tienen a nivel del tejido óseo. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? Los resultados fueron de que aquellos niños que practicaban actividades de impacto, como los que acabo de mencionar, de sobrecarga o de levantamiento de pesas, los entrenamientos de pliometría, tenían mejores beneficios a nivel de densidad mineral ósea, es decir, huesos más fuertes, en comparación a aquellos niños, ¿bien?, que solo realizaban actividades de nulo impacto, como por ejemplo la natación o el ciclismo. ¿Qué queremos llegar con esto? De que aquellos deportes que incluso son los más criticados por la sociedad, por la medicina pediátrica, etc., son los más beneficiosos a nivel de salud de densidad mineral ósea. Con esto queremos decir entonces de que la natación, el ciclismo, no lo deberían hacer los niños, claramente no. Sin embargo, solamente es dejar en manifiesto de que incluso aquellos deportes que son los más criticados son los más beneficiosos a nivel de salud ósea. Por otra parte, sabemos que si entrenamos fuerza vamos a tener beneficios de carácter específico, se va a ver una especificidad para el aumento de dicha capacidad. Además, va a haber una mayor competencia motriz, se van a desarrollar de mejor manera las otras capacidades físicas, así como también las otras cualidades físicas. Por otra parte, sabemos que el movimiento, el ejercicio físico, mejora la composición corporal, ¿bien? Es decir, aumenta la masa muscular o preserva la masa muscular y disminuye el tejido graso. También obtiene a nivel psicológico muchas mejoras
porque los niños parecen ser mucho más confiados al momento de hacer una actividad cuando se sienten más fuertes. Eso quiere decir que tienen más competencia, tanto a nivel psicológico como a nivel motriz, y por lo tanto son mucho más competentes a nivel biopsicosocial. Y por último, damos un ejemplo de que mejora además la función cardíaca, entre otros beneficios. Es importante entender este modelo de biopsicosocial, o sea, tenemos que saber que el ejercicio físico hoy en día es el medicamento no farmacológico para preservar la salud, y preservar la salud no solamente a nivel fisiológico, sino que a nivel biopsicosocial, o sea que tanto a nivel de cuerpo como mente, ¿cierto?, estemos de la mejor manera. De nada sirve tener los cuadraditos de las calugas bien marcados si en realidad de la cabeza estamos desmotivados, con muchos problemas. Entonces es importante estar bien a nivel biopsicosocial. Muy bien. Una vez que dijimos que el entrenamiento de fuerza en edades tempranas es bastante beneficioso, y pudimos dejar en manifiesto, ¿cierto?, los mitos que se relacionan al desarrollo de esta capacidad física en edades tempranas. Sin embargo, parece ser que hoy en día los padres tienen mucho miedo de que los niños realicen el entrenamiento de fuerza. Y en realidad, desde mi punto de vista, esto se debe a que nosotros como entrenadores, al parecer, no hemos tenido la capacidad suficiente de poder entender para de esa forma transmitir de la mejor manera lo que significa en realidad el entrenamiento de fuerza. Entonces, aquí hago dos planteamientos de pregunta en la primera instancia sobre si la fuerza es igual a únicamente realizar 1 o 3 repeticiones máximas. Porque como hemos dicho en la filmina anterior, de que muchas veces el entrenamiento de fuerza se entiende como que tenemos que siempre cargar muy pesado, o sea, estar siempre cerca del 1 RM, o la repetición máxima. Por otra parte, el planteamiento de la segunda pregunta es si la fuerza es igual a toda acción motriz. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les planteo la pregunta si correr es una acción de fuerza, mantener una posición es una acción de fuerza, lanzar, patear, traccionar o tirar, saltar, trepar, etc., ¿son acciones de fuerza o solamente el realizar una sentadilla, como se ve en la imagen, con mucho peso cercano al 1 RM es acción de fuerza? Tenemos que entender que la fuerza como capacidad física es cierto que es solo una. Sin embargo, esta capacidad física se puede manifestar de distintas maneras. Bien, o sea, cuando nosotros hacemos un salto, bien, hay una contracción muscular, una tensión muscular, donde yo hago mucha presión en el piso para así generar el salto. Lo mismo al correr, así como también cuando los niños están en el pasamanos, están ejerciendo fuerza porque están moviendo su cuerpo, su masa, generando una aceleración. En la física sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, entonces tenemos que entender que la fuerza tiene distintas formas de manifestarse y que la fuerza máxima es una de ellas, pero no la exclusiva o la única. Por otra parte, hay que preguntarnos el planteamiento sobre a qué edad es correcto, se recomienda, es idóneo iniciar en el entrenamiento de fuerza. La primera imagen a su izquierda nos muestra una mano, ¿cierto?, de un niño tratando de tirar el dedo de un adulto. Eso nos deja en manifiesto desde que hemos nacido, ¿cierto?, desde pequeños, de bebés, de infantes, hemos manifestado la acción de fuerza de manera natural. O sea, el niño, al momento de agarrar el dedo de ese adulto, lo tiende a traccionar, a tirar. Por lo tanto, hay una manifestación de la fuerza. Bien. Además, bien,
tenemos que entender que en el libre juego, en el ejercicio jugado, siempre van a existir manifestaciones de la fuerza. Cuando hacemos un lanzamiento, entiéndase ese lanzamiento de manera explosiva o elástico-explosiva, cuando hacemos un salto, cuando mantenemos quizás una posición, hay una manifestación de la fuerza de resistencia estática. En definitiva, sabemos que la fuerza se puede manifestar de múltiples maneras. Cuando hablamos de ejercicio jugado, en niños se utiliza este concepto, ya que es interesante que en edades tempranas siempre esté el factor lúdico, ¿bien? Porque eso genera mucha adherencia. Sabemos que los adultos muchas veces se aburren con ciertas actividades, por lo tanto, deberíamos entender que los niños aún más. Es por eso que el factor lúdico siempre debe estar dentro de los principios del entrenamiento infanto-juvenil. A lo que quiero llegar con la parte de el ejercicio jugado en edades tempranas, hoy en día vemos que los niños adhieren muy bien a aquellas actividades que son de alta intensidad, entiéndase esta alta intensidad como la metodología que propone el HIIT, el High Intensity Interval Training. Entonces, cuando vemos a esos niños jugar, podríamos decir que ellos están haciendo un HIIT camuflado. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que todos en algún momento jugamos a la escondida, jugamos al pilla-pilla, al policía ladrón, en definitiva, muchos juegos en nuestra edad infantil. Y si retrocedemos un poco y hacemos memoria, podemos identificar que todos esos juegos tenían el matiz principalmente de ser de una alta intensidad con periodos de intervalos. Por lo tanto, clasificados en un HIIT. Por ejemplo, cuando estamos jugando a la escondida, uno, ¿cierto?, se ubica en un poste de luz, en un muro, a contar, mientras los demás amigos, los demás compañeros, corren a una alta intensidad, ahí sería el high, ¿cierto? Ahí existe una alta intensidad cuando el compañero que estaba contando sale en búsqueda de los demás compañeros, ellos están escondidos, por lo tanto ahí hay una pausa, hay un intervalo. Cuando el compañero logra descubrir el escondite de uno, vuelve a existir una alta intensidad para ir, ¿cierto?, a librarse, a decir, por mí, como desconozco cómo se dice allá. Por otra parte, podemos entender entonces de que todos esos juegos tenían el matiz de ser un HIIT camuflado, así como podríamos dar el ejemplo del pilla-pilla, etc. Entonces, claramente los niños adhieren muy bien a este tipo de temáticas. Y no así en aquellas actividades que son de baja intensidad y larga duración. Es por eso que hoy en día no vemos, digamos, maratones infantiles, ¿cierto? Fuera de lo que tiene que ver con una corrida familiar, pero en definitiva la parte deportiva no se ve que las actividades de baja intensidad y larga duración estén presentes en la edad infantil. No así lo que ya hemos hablado sobre el entrenamiento en HIIT. Por otra parte, ¿a qué edad deberían iniciar el entrenamiento de fuerza los niños? Bien, sabemos que el ejercicio físico jugado, individualizado, bien, y por un profesional cualificado, podría iniciar incluso antes que el entrenamiento sistematizado de fitness grupal. Bien, porque hay mayor control, ¿cierto? Porque hay una mayor supervisión y por lo tanto toda mi atención está en ese niño. Entonces, ¿por qué podría incluso antes ser utilizado, bien, que el entrenamiento sistematizado de fitness grupal? Entonces, aquí volvemos a hacer la misma pregunta, pero con este matiz. ¿Cuándo iniciar el entrenamiento de fuerza en niños desde un punto de vista del ejercicio físico, fitness grupal? Muchas veces podemos decir 6 años, 8 años, 10 años, 12 años, y en definitiva es como quién da más. Pero, sin embargo, sabemos que son pseudos consejos, son pseudos números que se nos vienen a la mente, pero por deducciones nada más. Entonces, hay que entender que el ser humano tiene 3 edades: la edad cronológica, la edad biológica y la edad cognitiva.
¿En qué edad nos deberíamos fijar cuando hablamos de a qué edad deberían iniciar los niños el entrenamiento de fuerza? Como bien ven acá en la diapositiva, deberíamos fijarnos en la edad cognitiva. ¿Por qué nos deberíamos fijar en esta edad y no en la cronológica? Porque es importante que el niño tenga la capacidad de seguir las directrices que le otorga el profesional a cargo, el coach, el entrenador, en definitiva, el monitor que está en dicha clase. Entonces, ¿por qué tiene que tener la capacidad de seguir las directrices? Porque esto, ¿cierto?, va a poder ordenar el grupo y además es importante que nos encontremos en una edad cognitiva donde el niño tenga la capacidad de discernir lo que es bueno y malo. Bien, recordemos que en aquellas actividades de fitness grupal nos vamos a encontrar con elementos que tienen un peso y que por lo tanto si yo dejo caer el peso o lanzo el peso a un compañero podría provocar un daño muy perjudicial al compañero de al lado. Por lo tanto, si el niño tiene la capacidad de entender que si yo dejo caer él deja caer esa mancuerna, bien, podría lastimarse, entonces es esencial ese punto a tratar. Ahora es cierto que el desarrollo cognitivo va a variar caso a caso. Por lo tanto, la evidencia científica hoy en día ha llegado a un consenso, ¿bien?, en la edad cronológica, ¿bien?, de más o menos en qué edades podría insertarse el niño el entrenamiento de fuerza en su matiz de fitness grupal, o sea, cuando hay más niños. Y se ha llegado a un consenso que a partir de entre los 6 y los 8 años es una buena edad para iniciarse en el entrenamiento de fuerza de carácter fitness grupal. ¿Por qué a esta edad? Porque se ha visto que en esa edad los niños tienen la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo lanzo una mancuerna, bien, sé que le puedo hacer daño al compañero. Sin embargo, un niño de 3 años no tiene idea de que al lanzar una mancuerna le va a generar un daño al compañero, o que incluso que si él deja caer la mancuerna, la suelta, le podría hacer daño a su propio pie. Entonces, son esas las cuestiones del por qué se recomienda de que el entrenamiento de fitness grupal se inicie a esta edad. Sin embargo, como dijimos anteriormente, el ejercicio físico jugado, bien, incluso podría iniciar antes, siempre y cuando sea de manera individualizada o cuando el entrenador tenga toda atención a estos niños que están por debajo de la edad recomendada para el fitness grupal. Muy bien, ya hemos visto de que el entrenamiento de fuerza es muy bueno, que tiene muchos beneficios a nivel de salud, a nivel de mejoras psicosociales, que mejora la composición corporal, que los mitos muy divulgados de manera irresponsable, bien, hoy en día no tienen cabida en la evidencia científica. Es más, cuando nos preguntamos por qué se empezó a divulgar esta información de que el entrenamiento de fuerza era lesivo, esto nace a raíz de un estudio en la parte asiática, específicamente en Japón, donde esto fue en la década del 60 aproximadamente, se hizo un estudio de muy baja calidad, donde se veía que aquellos niños que cargaban cajones estancaba su crecimiento. Bien, a raíz de esto nace el famoso mito, o es una de las grandes teorías donde nace el famoso mito de que los niños se van a quedar pequeños, van a estancar su crecimiento y en definitiva es algo perjudicial para ellos. Ahora bien, detengámonos un momento y pongámonos a pensar si el cargar cajones ¿se considera o no un entrenamiento sistematizado donde yo puedo programar, donde puedo regular las cargas, hacer una individualización, hacer digamos, todo lo que engloba el entrenamiento? Claramente el cargar cajones no cumple con ninguna de las cuestiones formales del entrenamiento. No sabemos de qué manera cargaban los cajones los niños, si tienen una postura adecuada, si había un sobreentrenamiento, y en definitiva se asociaba mucho más al trabajo infantil que al entrenamiento de sobrecarga. Por lo tanto, hoy en día, desafortunadamente, ese trabajo, ese estudio no se encuentra ya que se sacó de circulación.
Por otra parte, lo que sí van a encontrar mucha evidencia es todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza en niños. Aquí a su derecha van a ver uno de los estudios, bien, del cual me baso para presentar esta filmina donde se ven los principios del entrenamiento Process. A lo mejor a algunos les va a hacer mucho ruido que diga Training Resistance para niños, o, ¿cierto? Para niños y adolescentes, donde muchas veces se malentiende esto y se podría concluir de que es el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento aeróbico. Sin embargo, tenemos que saber que muchas veces la traducción literal del inglés al español podría no ser la correcta, como en este caso. Muchas veces no van a encontrar estudios que digan strength, bien, o que estén relacionados con la traducción literal de fuerza al inglés. Básicamente, cuando lean Resistance Training, lo que hace referencia al entrenamiento de contrarresistencia o al entrenamiento de fuerza. Así que aclaro eso para que no existan dudas. ¿En qué se basa el acrónimo de Process? Esto está en inglés, bien, el Process está escrito en inglés, pero aquí lo vamos a ir entendiendo de mejor manera en el español. Entonces tenemos que ahí, en primera instancia, el principio de progresión. Claramente siempre tenemos que ir de menos a más, o de moderada a vigorosa, para que exista, ¿cierto?, una progresión lineal en el rendimiento. Esta progresión obviamente se va a ajustar a la individualización de cada atleta, es decir, yo debo ver en qué etapa o en qué situación se encuentra este mini atleta o este niño, para recién ahí ir buscando distintas complejidades, distintas sobrecargas para ir avanzando, ¿cierto? E ir progresando en el entrenamiento y no quizás indicarle que haga un salto a un cajón cuando en realidad todavía no puede hacer un salto a un disco que quizás tiene una altura muy mínima. Por lo tanto, ahí podríamos ver que hay una progresión de quizás de saltar de un disco chiquito a quizás 2 discos y así sucesivamente, o quizás de saltar de 2 pies, que ahora salta un pie, luego al otro pie. Esas son distintas progresiones. O lo podríamos también evaluar en la carga. Por otra parte, es importante que el entrenamiento tenga regularidad, ¿bien? Es decir, que hay un consenso de la OMS que propone que los niños se deberían mover como mínimo todos los días de moderada y vigorosa intensidad. Es decir, que ojalá todos los días los niños deberían participar de distintas actividades, ya sea en el libre juego, en la actividad física, en un ejercicio físico más sistematizado, etcétera, pero que en definitiva siempre se puedan mover. Ahora bien, si estoy inserto en una actividad, en un sistema de entrenamiento, es importante que vaya con regularidad para que obviamente vaya entendiendo su cuerpo todas las acciones motrices que va realizando en cada entrenamiento para así generar esas progresiones que anteriormente hemos mencionado. El concepto de overload hace referencia a la sobrecarga. Tenemos que entender que para que existan adaptaciones siempre debe haber una sobrecarga, entiéndase esta sobrecarga individualizada a cada persona, en este caso a cada niño. Bien, o sea, podría ser una sobrecarga, como hemos dicho, de no solamente en cuanto a discos o a mancuernas o a objetos que tengan un peso. También podríamos hacer una sobrecarga, como hemos dicho, de pasar de saltar a 2 pies, de pasar a saltar a un pie, de pasar a saltar con el pie menos hábil, etc. Hace un rato dijimos que era muy importante que el factor lúdico estuviese siempre presente en el entrenamiento infanto-juvenil, es por eso que aquí se hace énfasis a la creatividad. La creatividad no solamente tiene que estar con tener muchos implementos de distintos colores, de tener el gimnasio más equipado de la ciudad, incluso del mundo, porque no basta con tener los mejores implementos si tú como entrenador no tienes la capacidad suficiente para poder otorgar directrices que sean claras y sencillas para los niños. Me explico. Sabemos que los niños son bastante concretos y poco abstractos. ¿A qué me refiero con esto? De que si tú le indicas a un niño que mantenga la posición de una plancha, lo más probable es que si va por primera vez no te entienda, no sepa a lo que tú quieres llegar, porque su vocabulario es bastante reducido, ¿cierto? Y su mentalidad es muy concreta y poco abstracta. Sin embargo, si tú le indicas que se ubique en la posición de cómo camina un tigre, de cómo camina un animal que anda en cuadrupedia, lo más probable es que él tienda a adoptar de mejor manera esa postura que tú querías indicarle dándole la directriz de la plancha.
Por lo tanto, tienes que ser creativo en las directrices, en cómo planteas la actividad, en los materiales que tengas. Bien, los colores son muy llamativos para los niños, te permite variar un poco más en la actividad, por lo tanto, no solamente los implementos es lo importante, sino que también la directriz que tú das al momento de hacerlo. Y cómo tú planteas esa directriz, o sea, también tiene que tener una actitud, ¿cierto?, bastante motivadora, bastante lúdica. Podría ser incluso, salta de esta hoja a la otra hoja, porque si no saltas te vas a caer al agua, salta como rana, bien, entonces todos somos una rana y si caes a este sector te ahogas porque es agua. O podríamos dar otros ejemplos, pero básicamente es mucho más llamativo hacer esa ejemplificación del salto, de que salten como ranas, bien, de que los cuadraditos son hojas y que toda la parte que está rodeada de estos cuadraditos es agua. Bien, entonces ellos tienen, al crear toda esa imaginación, genera incluso una competencia motriz mucho más adherente a la actividad y por lo tanto los factores intrínsecos, bien, de la motivación y de querer estar ahí van a aumentar de manera positiva. Luego pasamos a la parte de enjoy, el entretenimiento. Todo lo que hemos dicho con esta parte de creatividad va a generar una entretención bastante amplia en los niños donde va a existir esa adherencia. Al día de hoy sabemos que la adherencia es lo más importante para estar inserto en la actividad física y permanecer en la actividad física. Muchas veces quizás encontramos de que no, CrossFit es lo mejor que hay, no, Insanity es mucho mejor que CrossFit, no, TRX, etc. O sea, lo hacemos por gustos personales. Damos esas recomendaciones. Sin embargo, no sabemos los gustos de la otra persona y no sabemos si esa persona va a adherir o no realmente a la actividad que nosotros decimos. Hay un ejemplo bastante divertido e interesante que es, muchas veces quizás te dijeron que La Casa de Papel era una serie muy interesante, muy divertida, que te enganchaba un montón, la viste y encontraste que era totalmente aburrida. Entonces, lo mismo pasa con el entrenamiento. Es importante que tú busques o los niños los incites a que busquen la actividad donde ellos mejor adhieran, ya sea porque adhieren mejor a la actividad porque el entrenador es muy motivador, porque tiene es muy lúdico al momento de entregar las directrices o por otros factores. Además, tenemos que entender que al momento de plantear un entrenamiento, jamás debe faltar el aspecto de sociabilizar con los compañeros, con sus pares, que las actividades quizás también tengan el matiz de hacer mucho compañerismo, de trabajar en pareja, de trabajar en grupos, de hacer desafíos motrices, donde ellos se organizan para poder salir de ese conflicto motriz. Entonces, muchas veces eso destacan distintos aspectos psicológicos de cada niño, cuando algunos niños quizás tienen características de líder, otros niños a lo mejor no sociabilizan demasiado y con eso pueden insertarse un poco en desarrollar, ser cada vez más sociables, crear roles donde tú en el entrenamiento le indicas a un niño que cumpla el rol del líder y que él quizás explique la actividad, que los otros niños también tengan la capacidad de poner atención a ese niño que está cumpliendo el rol de líder o de dando la actividad. Y eso muchas veces incluso se puede extrapolar a la parte académica, la parte, digamos, escolar, cuando vemos que hay muchos niños que al día de hoy sufren mucha timidez cuando tienen que exponer, ¿cierto?, en el colegio sobre algún tema, nunca se han visto en una situación donde quizás estén enfrentados a sus pares y tengan que escucharlo cuando él habla. Y a lo mejor el generar esta sociabilización, el entrenamiento infanto-juvenil, donde el niño adopte un rol de líder y tenga que quizás explicar la actividad o ser el modelo del profesor para demostrar un ejercicio, etcétera, lo enfrenta de cierta manera al público, a sus pares, y por lo tanto le podría ayudar bastante, ¿cierto?, a la parte académica cuando tenga que exponer en alguna materia escolar. Y por último, este es un llamado a los entrenadores, donde siempre tiene que existir la supervisión de sus mini entrenados. Es por eso que es importante que los grupos de niños en el entrenamiento no sean muy amplios, porque podríamos caer en que no tendríamos la real atención en todos los niños. Y recordemos que el punto esencial, lo que realmente nos interesa en el entrenamiento en niños en sí, ya sea en el Functional Kids, en el CrossFit Extension, como le quieran llamar,
siempre la atención va a ser a una salud integral, a una salud, ¿cierto?, que pueda preservar la actividad física y el ejercicio físico a largo plazo, o lo que la NSCA ha denominado como el desarrollo atlético a largo plazo. Siempre debemos velar por la salud íntegra de los minis atletas. Bien, aquí también les adjunto en esta parte, en esta filmina, un estudio del año 2018 bastante interesante por Feigenbaum que habla sobre la triada de inactividad física pediátrica. Claramente, la palabra triada nos da a entender de que son 3 aspectos fundamentales que van a estar relacionados con la triada de inactividad física. Uno de ellos es el trastorno por déficit de ejercicio, luego nos encontramos con el analfabetismo físico y por último tenemos el concepto de dinapenia pediátrica. Cuando hablamos de trastorno por déficit de ejercicio, nos referimos a que hoy en día sabemos que hay muchos factores que han producido que los niños cada vez se vuelvan más sedentarios, ya sea la delincuencia de dicho sector donde viven, quizás puede ser la parte de poca motivación de los padres a llevarlos a alguna actividad, la tecnología, etc. En definitiva, no sabemos cuál es la que afecta más a cada niño porque no tenemos un caso en concreto. Sin embargo, podemos considerar que son muchos factores. Habría que ir caso a caso y ver cuál de todos estos factores es el limitante para que el niño se mueva. ¿Cuándo se reconoce que el niño está presente o está dentro o inserto del trastorno por déficit de ejercicio? Es cuando no cumple con la recomendación de la OMS, que es realizar como mínimo 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa intensidad. Bien. Entonces, es importante que cumplan con este requerimiento mínimo de manera diaria. Por otra parte, tenemos que entender que cuando esto no se cumple, estamos frente a una afección cardiometabólica. ¿Bien? Principalmente, la afección de no cumplir con estas recomendaciones son a nivel cardiometabólico. Por otra parte, tenemos el analfabetismo físico. Hay un estudio bastante interesante referente a esta temática que habla sobre del alfabetismo al analfabetismo físico. ¿A qué va el estudio con esto? ¿A qué se refiere? A que sabemos que siglos anteriores éramos una población analfabeta, no había, no sabíamos leer, no sabíamos escribir, pero que poco a poco eso ha ido pasando. Bien, al día de hoy sabemos que gran parte de la población mundial sabe leer y escribir. O sea, pasamos de ser analfabetas a ser alfabetas. Sin embargo, sabemos que anteriormente la comunidad se movía un montón, ¿cierto?, para trabajar, etcétera, por lo tanto tenían un gran alfabetismo físico. Sin embargo, hoy en día, por múltiples factores, hemos caído en el analfabetismo físico. Esto quiere decir que hay falta de movimiento o de no saber movernos. Entonces, en niños pasa mucho eso hoy en día, de que hay muchos niños, ¿cierto?, con un gran índice de obesidad, sobrepeso, etcétera, por una baja o una nula falta de movimiento. Y esa falta de movimiento se atribuye a una baja competencia motriz, así como también a una baja confianza. ¿Bien? Entonces, generalmente, bueno, se pone el ejemplo de que aquel niño que tiene obesidad se abstiene de realizar cierta actividad o ciertos deportes porque no sabe cómo moverse. Y al saber no moverse, ¿cierto?, tiene una competencia motriz baja y por lo tanto su confianza, su seguridad también se ve nula. Y ante esta situación se abstiene al hacer dicha actividad. Y esta afección está claramente relacionada no a lo físico, sino que a lo psicosocial. Pero sabemos que esta afección psicosocial van a acarrear otros problemas a nivel cardiometabólico, a estar quizá acumulando mayor porcentaje de grasa, etc. Pero lo que se hace énfasis es que la principal afección al analfabetismo físico es a nivel psicosocial. Y en un último punto de la tríada de inactividad física pediátrica, nos encontramos con este concepto que hace referencia a la falta de fuerza, a la pérdida de fuerza, al déficit de fuerza, etc. Sabemos que en adultos mayores se habla mucho de la sarcopenia, que eso es la pérdida de la masa muscular.
Y la dinapenia, a nivel pediátrico, no lo podemos atribuir a una pérdida de la fuerza porque no podemos perder lo que nunca hemos tenido. Entonces se hace mucha énfasis a la ausencia de fuerza o a un déficit de fuerza. Y tenemos que entender que dentro de la triada, de lo que se propone acá, la dinapenia pediátrica está relacionada con la falta de movimiento y no a afecciones, digamos, de carácter patológico. Y la afección principalmente sobre este concepto de dinapenia es a nivel musculoesquelético, porque sabemos que el entrenar fuerza no es solamente que los músculos se contraen y ya y nos ponemos fuertes, sino que hay una actividad a nivel esquelético, ¿cierto? A nivel tejidos de tendones, ligamentos, etc. Entonces, tenemos que entender que el entrenamiento de fuerza es bastante interesante para evitar afecciones musculoesqueléticas y evitar caer en la dinapenia, o sea, en evitar estar con niveles de fuerza bajos. Es por eso que tenemos que siempre hacer énfasis a que tanto padres como aquellos profesionales quizás de la medicina pediátrica, colegas, etcétera, estén instruidos con este tema para incentivar siempre el entrenamiento de fuerza en sus distintas manifestaciones, como hemos dicho anteriormente, y siempre en un carácter supervisado. Antes de pasar a este tema, cabe destacar que sí, es cierto que el entrenamiento de fuerza podría tener lesiones. Hay un estudio bastante interesante al respecto. Entonces, en este estudio lo que se vio o la pregunta que se planteó es de que si existen riesgos o no en el entrenamiento de fuerza en niños. En el informe del 2011, liderado por Feigenbaum, esta eminencia, ¿cierto?, que hemos dicho anteriormente, se vio sobre cuáles eran las situaciones en donde los niños se lesionaban. Entonces, se vio en este informe que aquellos niños que se lesionaban era única y exclusivamente de manera accidental, ya sea por una caída de la carga en un pie, bien, también por el uso inadecuado de un equipo, bien, tropezarse con un equipo, y todo esto, todos estos accidentes que estoy nombrando, bien, se deben a una falta de supervisión por un profesional. Entonces, es importante que siempre esté un profesional a cargo. Tenemos que entender que los entrenamientos o las metodologías de entrenamiento no te lesionan. Lo que te lesiona es la falta de una supervisión de un profesional cualificado. Entonces, es importante que a temprana edad siempre podamos entender que debe tener el factor de ser supervisado por un profesional que tenga las capacidades, bien, de realizar un buen entrenamiento. A raíz de esto también hay un estudio donde se ve la comparación de los distintos deportes, bien, en su carácter de ser lesivos. ¿Qué se pudo ver en este deporte? Que aquellos deportes que más se apoyan, como son el fútbol, voleibol, básquetbol, rugby, fútbol americano, etcétera, son los más lesivos, y aquellos deportes que menos se recomiendan, porque en el relato social se dicen que son lesivos, son justamente los menos lesivos, como por ejemplo el entrenamiento de sobrecarga, el entrenamiento de pesas o de levantamiento olímpico, de weightlifting, son los menos lesivos. Bien, ¿por qué se da esto de que aquellos deportes que son más recomendados son los más lesivos? Porque, como hemos dicho anteriormente, no podemos evitar esas situaciones fortuitas de los deportes donde exista un contacto bien con el contrincante, donde quizá hay una barrida en el fútbol y eso provoca una lesión, etc. Lo que sí podemos hacer es que esas tasas de lesiones disminuyan. ¿Cómo hacer que esas tasas de lesiones disminuyan en aquellos deportes? Realizando en el acondicionamiento físico de ese deporte un entrenamiento de fuerza específico para mejorar en dicho deporte, porque hemos visto que el entrenamiento de fuerza mejora la competencia motriz, mejora lo que es también la densidad mineral ósea. Por lo tanto, ante alguna situación donde mi estructura ósea se vea comprometida, producto de haber entrenado la fuerza, voy a poder resistir de mejor manera ese impacto del contrincante y por lo tanto la afección a la lesión puede ser mucho menos. Sabemos que siempre va a existir un riesgo, pero lo que nos interesa es disminuir el carácter o el grado de esa lesión. Entonces se ve que aquellos deportes que menos se recomiendan, como hemos dicho,
sobrecarga o entrenamiento de levantamiento de pesas son los menos lesivos. Y las lesiones que se han visto en este deporte han sido únicas y exclusivamente porque no se supervisó el entrenamiento o bien el entrenador ubicó una carga que no era acorde con las capacidades o cualidades de ese niño en cuestión. Ya cerrando este webinar, pasamos a lo que tiene que ver con la especialización deportiva versus la diversificación deportiva. Esta es una temática muy interesante, porque no se habla mucho, bien, y que a lo mejor podríamos pensar a que si yo entreno un único deporte de niño, debería ser un crack en la adolescencia o en la edad adulta. O sea, tiene mucha lógica eso. Tenemos que entender que la especialización deportiva se reconoce cuando el niño únicamente realiza un solo deporte durante todo el año, durante 12 meses. Hay otros datos que hablan sobre 8 meses, bien, pero lo que más se repite en la evidencia empírica es un año. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una especialización deportiva a temprana edad? Es que el éxito, entre comillas, sí, se ve en el nivel junior, pero la evidencia es limitada de que tal éxito se traduce en la edad adulta. O sea, claro, van a haber excepciones a la regla, pero nosotros nos tenemos que fijar siempre en lo genérico. Por lo tanto, sabemos que la evidencia al día de hoy indica que es muy limitada, de que aquel niño que tiene un éxito en edad junior o la infantil, por haber hecho esa especialización deportiva, se va a traducir en la edad adulta. Entonces, ¿por qué no se recomienda la especialización deportiva a temprana edad? Porque las experiencias son muy limitadas, el desarrollo físico es específico, o sea, van a haber desequilibrios musculares, la capacidad es limitada para adaptar el comportamiento a entornos dinámicos, bien, porque un solo deporte no me da la misma expertise o el mismo, digamos, las mismas situaciones de conflicto motriz que en otro deporte, por lo tanto hay una limitante ahí. Hay una falta de adaptabilidad motora perceptiva. Y por último, hay un incremento en el riesgo de lesiones y problemas si es que hay un sobreentrenamiento, muchas veces quizás puede haber un agotamiento o un factor a nivel psicológico donde el niño quiera dejar la actividad porque está, digamos, aburrido de siempre hacer lo mismo, porque no está interactuando con otros niños que quizás sus amigos hacen otra actividad y a lo mejor su padre lo lleva a dicha actividad porque tiene mucho talento, el entrenador también ve en él mucho talento. Sin embargo, si no hay adherencia a la actividad, o sea, si el niño perdió esa adherencia a la actividad, bien, claramente toda esa expectativa que tenía el padre, el entrenador, se va a reducir a que el niño deserte de la actividad o incluso en algunos casos se deserta del ejercicio físico en general. ¿Qué podemos ver cuando se propone la diversificación deportiva? Podemos ver que los atletas de élite más exitosos que hoy en día compitieron y entrenaron para múltiples deportes en edades tempranas. Aquí podemos ver que al haber una diversificación deportiva en una edad temprana, va a haber una amplia gama de experiencias motrices, de experiencias motoras, ¿cierto? O sea, incluso el deporte o la actividad más completa no desarrolla todos los patrones motores, ¿bien?, en ese único deporte. Por lo tanto, al haber una diversificación deportiva, sí puedo tener esa expertise en otras experiencias motrices. Al haber diversificación deportiva, va a haber un desarrollo atlético global, tanto físico como psicológico, ¿bien? Esto quiere decir que van a haber mejores tomas de decisiones, me voy a ver enfrentado en situaciones de conflicto motriz, donde voy a poder resolver de manera mucho más eficiente, porque a lo mejor en algún deporte o en alguna actividad yo ya pasé por esto y mi cuerpo entiende cómo resolver dicho conflicto motriz. Además, el aumento de la capacidad de adaptar el comportamiento a entornos dinámicos, por lo que ya he dicho, va a haber una disminución de lesiones y problemas psicológicos, ¿bien? Y por último, mejoran el empoderamiento de la toma de decisiones. Aquí la Academia de Estados Unidos, la Academia Pediátrica, ¿bien?, lo que propuso fue 5 etapas para un óptimo desarrollo atlético, tanto a corto como a largo plazo.
es que de 0 a 12 años lo que se propone, bien, es que el niño descubra, aprenda y juegue. O sea, es importante que exista este matiz. Claramente acá las edades que salen son genéricas, por eso van a ver que en lo que voy hablando va bajando 2 años, después sube, baja, etcétera, porque son edades genéricas y que van variando en cuanto a su edad biológica, en cuanto a su edad cognitiva, etcétera, pero estos son los rangos genéricos. Luego de aprender, descubrir y jugar, bien, pasamos que en la edad ya prácticamente de la adolescencia se recomienda desarrollar y desafiar, donde a lo mejor en esta actividad ya podría especializarme en alguna actividad. Supongamos en la niñez pasé por muchos deportes y ya en la adolescencia puedo tener la capacidad de elegir donde yo me quiero especializar en un deporte donde a lo mejor me siento más adherido, donde a lo mejor me siento más competente, etcétera. Entonces en ese momento me empiezo a desempeñar de mejor manera y empiezo a tener desafíos para estar y alcanzar quizás la élite en ese deporte. Luego, de los 13 a los 19 años, ya llegando a la edad adulto juvenil, bien, entrenar y competir, bien, donde puedo ya desarrollé, ya me especialicé, ahora puedo, ¿cierto?, entrenar para competir, donde tenga ese carácter más competitivo a nivel de élite. En un penúltimo punto, que sobre los 15 años es ideal entrenar para el alto rendimiento o participar y triunfar. Bien, entonces sabemos que ahí a lo mejor ya ha existido todo un amplio bagaje motriz, una decisión propia de quedarme en este deporte, etcétera, para ir a la élite como tal. Y en un último punto, bueno, si no está dentro de mis expectativas entrenar para competir y triunfar, entrenar obviamente para un aspecto saludable, evitar algún tipo de patología, alguna cardiopatía, etcétera. Por lo tanto, prosperas para la vida. Ahora bien, sabemos que no todas las cosas son blancas y negras, siempre van a haber matices grises, donde nace esta pregunta de si existen o no excepciones para especializarse a temprana edad. Sabemos que hay deportes que sí se requiere la élite a temprana edad, como lo es el patinaje artístico, la gimnasia olímpica, la gimnasia rítmica, etc. Entonces, sabemos que sí se puede especializar a temprana edad, no es lo que se recomienda, pero en algunos deportes sabemos que se podría incluso dar la especialización deportiva a temprana edad, como hemos dicho en estos deportes. En su lado izquierdo van a ver un estudio con una alta calidad. Sabemos que los estudios que son de revisión sistemática con metaanálisis son los de más alta calidad que nos vamos a encontrar dentro de las distintas aristas que tiene la evidencia científica. Entonces, vale la pena realmente leer ese estudio porque, como les digo, es de una calidad muy alta, por el matiz que tiene que ser de revisión sistemática con metaanálisis. Entonces, también se ha identificado de que aquellos niños que se han especializado a temprana edad han mostrado un menor disfrute en comparación a aquellos niños que han tenido una diversificación deportiva. Entonces, claro, sabemos que el entrenamiento o el deporte de élite o de alto rendimiento no es salud, bien, y que por lo tanto, si no apuntamos a lo que tiene que ver con la parte deportiva de élite, a lo que siempre deberíamos tener nuestra mira es a la diversificación deportiva, para que no exista una deserción de la actividad, del ejercicio físico general y que exista un desarrollo atlético a largo plazo como lo propone la NSCA. O sea, no es algo que yo propongo de que sea una opinión personal, sino que hay una amplia evidencia que respalda este comentario, como lo es la entidad de la NSCA, donde ellos proponen 10 pilares del desarrollo atlético a largo plazo y justamente se toca esto de que es mejor, la especialización deportiva o la diversificación deportiva, y cuando queremos prosperar para la vida, donde queremos tener un desarrollo atlético a largo plazo, lo que realmente se recomienda es pasar por un amplio bagaje motriz en edades tempranas, para posteriormente en la adolescencia especializarnos y ahí tener una decisión propia de dónde realmente queremos entrenar o competir o desarrollarnos en dicha modalidad. Así que, bueno, eso, muchachos, respecto a este webinar, espero que les haya sumado un montón. Estas temáticas dan mucho para hablar, ¿cierto? Quizás hay bastantes dudas con lo que pude mencionar a través de estas filminas. Bien, bueno, no sé por qué me estoy apareciendo
aparezco yo nomás, pero bueno. Mirá, amigo, te propongo para todos aquellos que nos están mirando, ¿sí?, aclarar de que esto fue una presentación, una breve parte del tremendo curso que estás dando y los libros que estás vendiendo. De esta forma te propongo hacer un descuento a todas las personas que están mirando y a aquellos que vayan a mirar este video, porque va a quedar colgado en YouTube, para que puedan adquirir tu curso y los libros. ¿Qué podemos hacer? ¿Un 15%, te parece? Del Buenísimo, valor. Me ¿Estás de parece acuerdo? perfecto, que espero que les haya gustado y que cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, ¿cierto?, a mi Instagram, a mi WhatsApp, donde les puedo resolver todas las dudas y que quedamos totalmente dispuestos para otorgar esos descuentos que tú acabas de mencionar. Así que te mando un abrazo, Perfecto. gracias por... Te mando un abrazo grande y así Chau, chau. concluimos la charla.